Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias primeramente, por estar conectados. El webinar de hoy lleva por título El impacto social de la bioética, estrategias para líderes en educación y organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de esta sesión exploraremos cómo la bioética no es únicamente un marco teórico, sino una herramienta práctica y transformadora para quienes lideran instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. Ahora sí que para guiarnos en esta conversación del día de hoy, tenemos el privilegio de que nos acompañe la doctora Marta Patricia Hernández Valdés, quien es doctora en bioética por la Universidad de Anáhuac, México, con especialidad en psicología jurídica. Es revisora de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, perdón, institución en la que también integra diversos consejos consultivos y participa activamente en seminarios internacionales de bioética y salud. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, posición que refleja su trayectoria y liderazgo en este campo a nivel nacional. Ahora sí que, doctora Hernández, es un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Le cedemos con mucho gusto la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta oportunidad de platicar acerca de este tema tan importante, como tú ya lo has mencionado. La idea es crear y fortalecer, sobre todo, este puente interdisciplinario que hace la bioética desde el campo de las ciencias de la salud, pero también con la sociedad civil, con el ecosistema, con el medio ambiente, etcétera. También quiero agradecer especialmente por el enlace para dar esta plática a la doctora Margarita Otero, quien pues nos hace el favor también de gestionar varios de los elementos para que el día de hoy esto sea posible. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la introducción del impacto social de nuestra interdisciplina. Retomo lo que estaba diciendo hace algunos segundos. Estamos hablando de que, pues hasta el día de hoy, de alguna manera la bioética se ha enfocado y se ha posicionado dentro del escenario de las ciencias de la salud. No es incorrecto, por supuesto que es muy apropiado. Sin embargo, me gustaría que empezáramos a dar ese salto hacia la bioética global, ¿sí? Partiendo de la bioética clínica, pero dándonos cuenta de que la bioética se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida. Dentro de la Universidad de Anáhuac tenemos varias líneas de investigación, en donde por supuesto se incluye la bioética aplicado a los criterios de alimentación alrededor del mundo, al criterio de los niveles socioeconómicos y sus necesidades actuales. También, por ejemplo, al respecto de la delincuencia, de la salud mental, de trastornos de la alimentación, adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos habla de que necesitamos un liderazgo para un futuro responsable, partiendo de un liderazgo de acción positiva, para que nosotros podamos ir desarrollando como sociedad civil estrategias para los educadores y las organizaciones diversas que pueden ser públicas y privadas, que desde luego pues van a impactar de manera positiva a todos nosotros. Algo más que les quiero comentar es que en el ámbito de la docencia se ha tratado ya desde hace un par de años de incidir desde la educación básica, ¿de acuerdo? Como les decía, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, por ejemplo, otras formas de seres vivos, es elemental para hablar de el impacto que se va a tener también en la salud de los seres humanos. Y no hay que olvidar no solamente de la salud biológica, sino también de la salud mental, social, familiar, inter e intrapersonal. Yo a lo largo de estas semanas, que han sido semanas en donde se han dado pues muchas conferencias, estamos como en este momento del año en donde impartimos muchas conferencias y damos mucha información al público en general. Por ejemplo, yo he estado hablando mucho acerca de la salud mental y la autogestión a los miembros del personal de salud. Y pues vamos un poquito más allá, ¿no? Sí, hablamos de la relación médico-paciente, pero también de cómo nos conocemos a nosotros mismos. Si sabemos cuando estamos agotados, cuando estamos deprimidos, cuando a lo mejor necesitamos desarrollar varias estrategias de afrontamiento, cuáles son nuestros mecanismos de defensa y muchos grandes tópicos que también voy a retomar el día de hoy. Entonces, para empezar, hay que entender a la bioética como un motor social. En efecto, Cristina, como tú ya bien lo comentabas, no estamos hablando solamente de la cuestión teórica. Tenemos a grandes personajes dentro de nuestra interdisciplina que han dado los fundamentos elementales y las claves para hablar de bioética.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ya en la práctica? ¿Qué es lo que ya pasa en el día a día? Primero hay que entender a la bioética como una herramienta esencial. No es solamente un debate académico que se da tal vez en ponencias o en encuentros o, digamos, en ciertos gremios, única y exclusivamente de manera teórica, sino hay que entender a la bioética como este instrumento, una herramienta clave para abordar todos los desafíos contemporáneos de nuestras sociedades. Por ejemplo, al día de hoy podemos hablar acerca de los movimientos políticos, acerca de enfrentamientos civiles, guerras, etcétera. En nuestro país, pues por supuesto que tenemos nuestras propias situaciones, nuestros propios fenómenos sociales, como ya bien les decía, la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. Entonces, es ahí cuando la bioética, con un criterio amplio, pero también específico de diferentes tipos de corrientes que tenemos, nos puede ayudar a facilitar no solamente el debate y el discurso, sino también la toma de decisiones. Y es así como pues vamos conectando estos elementos teóricos o estos aprendizajes que vamos teniendo en el día a día desde la parte de la docencia y el alumno hacia ya el ámbito social. Porque, pues bueno, lo que hemos observado a través de ya grandes estudios que se han hecho en América Latina es que la bioética sí vincula de alguna manera este conocimiento con los problemas reales, promoviendo activamente el bien común a través de un fundamento histórico de nuestra interdisciplina, que es precisamente el reconocimiento a la dignidad humana. Hay que recordar entonces que la dignidad humana es este valor intrínseco de todas las personas, de todos los seres humanos que tienen vida, ¿no? Entonces, la realidad es que bajo este fundamento epistemológico, pues no importa tal vez el actuar de las personas. Esto lo llevamos, por supuesto, a un ámbito moral, a un ámbito legal, etcétera, por supuesto que sí, pero desde este punto de vista filosófico y antropológico, sí estamos hablando de personas que merecen respeto y a las que les tenemos, insisto, que reconocer su dignidad por el simple hecho de existir. Esto, pues, nuevamente nos plantea grandes dilemas sociales. Cuando estamos de frente, yo en lo particular, como ya me hicieron el favor de presentarme, que pues trabajo muchísimo con personas que han cometido algún delito dentro de los reclusorios, etcétera, en el ámbito penal, pues entender esto es fundamental y como bien lo dice también la diapositiva, es la clave para un ejercicio de la bioética bien consciente, dirigido al bien común. Entonces, esto nos ayuda a que la bioética cree ciudadanos críticos, en donde de alguna manera esta integración en la educación básica y media es totalmente crucial para este tipo de pensamiento y también para fomentar la toma de decisiones y también pues impulsar las decisiones morales que estamos tomando todos los días. Seguramente a lo largo de estas pláticas que se han impartido, pues ustedes han podido diferenciar e identificar los elementos de la ética y la moral. Entonces, de alguna manera, la ética, al ser universal, perenne, atemporal, pues sí marca qué es lo que la sociedad observa como moral o como inmoral, dependiendo de los criterios económicos, incluso espirituales, religiosos, políticos, etcétera. Incluso se ha observado cómo también depende de elementos geográficos, por ejemplo, de elementos climáticos. Y desde luego esto también va a delimitar la forma en la que educamos a los demás y somos nosotros mismos educados. Nuevamente para tomar decisiones de frente a los grandes dilemas que tenemos en la actualidad. Vamos más allá de este campo del final de la vida, por ejemplo, que ahorita está muy sonado, que es un elemento muy importante que sí tenemos que estar aterrizando todos los días, a elementos también de inicio de vida, toma de decisiones en cuanto a voluntades anticipadas, como les decía, la distribución de recursos, que ha sido un tema en América Latina, eh, pues muy discutido, ha tratado de ser resuelto desde mi punto de vista. La bioética, por supuesto, al ser esta herramienta principal para la toma de decisiones, nos ayuda ponderando elementos. Y es que cuando estamos uniendo estos temas de salud, estos temas sociales, con los elementos legales, seguramente ustedes pueden identificar cómo no siempre vamos a tener actos que son éticos y al mismo tiempo legales y viceversa. Entonces es ahí donde tenemos nuestro gran reto del día a día. Entonces,
Por ejemplo, yo quiero tocar un tema muy importante a nivel social, que es el tema del dilema de la innovación, ¿no? ¿Cómo podemos observar que la ciencia y la sociedad se encuentran en cierta tensión? No quiero decir en estricto sentido en controversia o en conflicto, sino en tensión, porque tenemos varios avances que tienen que ver con la inteligencia artificial, la biotecnología y la edición genética, que desde luego están planteando estos dilemas éticos complejos en donde además hay vacíos legales, ¿no? Eh, y la realidad es hay que partir de que ninguna disciplina puede resolver estas situaciones en solitario. Por eso necesitamos, como bien lo dice la naturaleza de la bioética, a una interdisciplina, en donde precisamente nosotros vamos a tener a un fenómeno complejo, como en este caso podría ser el tema de la tecnología e inteligencia artificial, por ejemplo, tomando un aspecto específico, y entonces varias ciencias, varias disciplinas, que en realidad somos los seres humanos que ejercemos esas ciencias o esas disciplinas, necesitamos ejecutar una metodología en común, una estrategia bien planteada, para que entonces estudiemos a ese fenómeno complejo en conjunto, no de manera separada, no de manera disociada, sino más bien a través de un diálogo que tiene que tener también varias características. Si nosotros lo llevamos en microelemento, piensen un poquito acerca de cómo nos comunicamos con los demás. ¿Cómo nos comunicamos con los demás, por ejemplo, en nuestros campos de trabajo, en nuestros espacios laborales, pero también en nuestras familias, en nuestros círculos sociales, etcétera? La forma en la que nosotros utilizamos ciertas palabras para que los otros comprendan una situación en específico. La manera también en la que compartimos, ¿no?, esas ideas, es decir, en el cómo. Y es aquí donde la bioética nos ayuda, a ir del qué al cómo. Hablamos mucho de hacer una comunicación efectiva, ¿sí? Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Qué tono usamos? ¿Qué palabras? ¿Qué sentido le estamos dando a nuestro discurso? ¿Cómo es nuestro lenguaje no verbal? Etcétera, etcétera. Si nos acercamos o no a la persona de manera física, para empezar, si tenemos la posibilidad o si, por ejemplo, estamos utilizando una plataforma como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿qué elementos utilizamos para que las personas conecten con lo que estamos diciendo? Insisto, todo esto habla del cómo, y la bioética vaya que nos encamina a descubrir el cómo hacer esta conexión, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como ya bien les decía, la bioética nos va a ofrecer este marco interdisciplinario. Tenemos que partir de un diálogo responsable ante estos avances. Esto es algo que nosotros hemos visto desde el punto de vista de la docencia en la universidad, que seguramente ustedes también lo han visto en varios ámbitos. Veo que están conectadas personas que son miembros del personal de salud. Pues la inteligencia artificial, en efecto, es una extraordinaria herramienta, eso es algo que yo siempre lo digo. Pero ¿qué pasa con la legislación actual, específicamente en nuestro país, ¿no? Evidentemente, pues no va a la par de alguna manera. Eso es algo muy complicado en nuestro país y en el resto del mundo. La sociedad avanza muy rápido y también estos avances tecnológicos pues no permiten, ¿no?, que la sinergia de la legislación, que la sinergia de creación, modificación de leyes, etcétera, pues vaya justamente al mismo tiempo y al mismo ritmo que estos avances o que la misma sociedad. Entonces, la idea es que nosotros pues podamos coadyuvar a la creación de estos elementos normativos que también nos den una guía. Desde luego, y esto es algo que platiqué hace un par de semanas para el periódico El País, acerca de la impresión que se tiene de que los adolescentes estén utilizando las plataformas de inteligencia artificial para comunicarse o de alguna manera para tener cierta contención psicológica. Y les voy a compartir exactamente lo mismo que compartí en ese reportaje. No es que sea un error, más bien estamos de frente a una adaptación humana a estas nuevas herramientas. Esto significa que hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas, que hay que ser muy responsables, que hay que saber observar cuáles son las reacciones de los seres humanos ante estas interacciones y entonces actuar en consecuencia. Porque precisamente estas controversias sociocientíficas, no pseudocientíficas, sociocientíficas, de la interacción de la ciencia y la sociedad, pues nos exigen de alguna manera destrezas argumentativas fundamentadas en principios bioéticos. Yo les recomiendo mucho
que se adentren bien en estas conexiones en cuanto a corrientes bioéticas se refiere, para conocerlas a fondo y no descartar. Porque también desde la teoría de la bioética, muchas veces nos tendemos a ser fundamentalistas y eso puede limitar nuestra capacidad de observar y nuestra capacidad de discernir y sobre todo de comunicarnos con los demás. Si nosotros más bien entendemos esas corrientes y a partir de ahí empezamos a argumentar de manera práctica y de manera consciente, las cosas cambian muchísimo. Por supuesto que a partir del conocimiento tenemos nuestra principal herramienta que muchas veces también puede funcionar como un argumento para defender las propias ideas, las propias decisiones y la vida misma de las personas y por supuesto y por ende su dignidad. Entonces, partimos de que hay que ejercer la ciencia con conciencia y regresando un poquito al tema de la inteligencia artificial, que es uno de los grandes dilemas y ahora que es una de las grandes controversias que tenemos en la actualidad, pues sí tenemos que entender a estos elementos como herramientas, no como fines en sí mismos, sino, insisto, como herramientas. ¿Para qué? Para vislumbrar un camino que muchas veces en cierto momento puede ser más rápido. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, eh, asumo que con el uso de inteligencia artificial, y el asumo mm, es una obligación, es un imperativo ético y reglamentario para mis clases, no pueden existir faltas de ortografía, ni de redacción, ni de puntuación, ninguna. Pero sí les pido tener sus ideas bien claras y utilizar otras estrategias, por ejemplo, la comunicación verbal. Nosotros tenemos pues ciertos documentos, ¿no? Que están hechos en computadora, que podemos utilizar algunas, por ejemplo, algún software para saber si hay algún índice de similitud especial o alarmante o que de alguna manera pues nos puede dar luz de que se utilizó en gran mayoría la inteligencia artificial, etcétera. Digo, sabemos que también pues, tenemos que tener criterio académico para ello, pero por ejemplo yo siempre los incito y les pido verbalizar esas ideas para saber cómo lo hacen. Porque si bien el celular y la inteligencia artificial nos puede dar en el ámbito, por ejemplo, de la salud, cierto tipo de diagnóstico, ingresando signos y síntomas, ingresando parte de la historia clínica, pues bueno, ¿a poco podría inferir de manera certera y de manera concreta cuál sería parte de los criterios que utilizarían los pacientes para firmar un documento de voluntades anticipadas? ¿O cuáles serían las decisiones que habría que tomar al respecto como miembros del personal de salud si el paciente decide rechazar un tratamiento? Todo ello. Todo ello necesitamos hacerlo nosotros. O nuevamente, el cómo vamos a comunicar esa información, en qué tono, ¿no? Eh, utilizando qué estrategias de nuestro lenguaje no verbal. Eso nos toca a nosotros. Entonces, partimos de que es un apoyo y de que entonces la bioética con estos principios va a ser una herramienta extraordinaria para el diálogo entre el conocimiento y la sociedad, incluso no solamente de cómo nuestros alumnos van a eh, demostrar e impartir sus conocimientos, sino de también cómo nosotros y cómo ellos mismos lo van a hacer a la sociedad en general. Y en corto, relación médico-paciente, relación médico-familia, relación médico, los demás miembros del personal de salud, pero también qué pasa con los demás, con la sociedad en general. ¿De acuerdo? Entonces, es cuando nos damos cuenta que una de las acciones más importantes de la bioética, desde luego, es su liderazgo en la educación. Como ya bien les decía, punto número uno, el desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento ético, el razonamiento moral, entender la diferencia entre ambos a través de situaciones reales y dilemas concretos. Yo le recomiendo nunca centrarse solamente en la teoría. Hay materias que sí lo necesitan, porque sí, justo estamos hablando de los fundamentos o de las corrientes, pero la realidad es que hay muchísimos ejemplos a nivel mundial, pero también los y las invito a tomar ejemplos propios de nuestro país. Yo les digo a mis alumnos, desgraciadamente, pero también afortunadamente, en nuestro país tenemos muchísimos ejemplos de dilemas bioéticos, de problemas morales, de situaciones extremas en donde hay que actuar con rapidez, en donde hay que actuar de manera certera,
en donde tenemos que discernir si estamos hablando de una emergencia o no. Entonces, ¿cómo va a ser la toma de decisiones? ¿Cómo va a ser el abordaje en general? Entonces, hay que utilizar todas esas situaciones y de alguna manera promoverlas. Acuérdense que la ciencia, pues muchas veces se queda en un papel, pero hay que publicar, hay que ir a estos encuentros académicos para que entonces ese conocimiento se pueda difundir y que de alguna manera podamos ayudar a todas las demás personas que se encuentran allá afuera, muchas veces en situaciones similares, a que realmente puedan trascender a esas situaciones particulares y a la toma de decisiones. No podemos olvidar que integrar la bioética en los planes de estudio va a preparar a los estudiantes para una educación superior pertinente y socialmente responsable. Estamos hablando de una formación totalmente integral, a ver más allá de lo evidente, a entender más allá de un concepto, sino a darnos cuenta de que en una sociedad tan plural como la nuestra, siempre va a haber situaciones y esto nos ayuda a actuar como uno de los principios aristotélicos que también retoma la bioética a lo largo de su historia, que es el de la prudencia. La frónesis aristotélica, famosísima dentro de nuestra interdisciplina. Cada caso tiene sus particularidades, cada persona tiene sus necesidades específicas. La zona de la República, por ejemplo, tiene usos y costumbres distintos. Entonces vamos, sí, desde el respeto, pero también desde el discernimiento. No sé si han visto en las últimas horas, en este par de días, en donde pues existe la noticia. Yo en lo personal no he ingresado tanto a ver qué tan real es cierta o no la información, pero es algo que está circulando en redes, ¿no? Y es algo a lo que la sociedad pues está teniendo acceso. Acerca del fallecimiento de una niña de 8 años en el Medio Oriente que pues cayó en esta costumbre del matrimonio infantil, ¿no? Con un adulto que, bueno, pues tras su matrimonio sufre diferentes lesiones de importancia que pues terminan con su vida. Nuevamente, esto es un uso y costumbre que también tenemos en nuestro país. El matrimonio infantil sigue existiendo, la esclavitud, entre otras muchísimas cosas. Entonces, digo, tomar estos ejemplos, analizarnos y adentrándonos a sus elementos bioéticos es como podemos educar a la sociedad y realmente, como lo dice el nombre de la ponencia del día de hoy, tener un impacto a través de un liderazgo de acción positiva. Entonces, esto nos ayuda de que en contextos de educación pública, la bioética pueda ser vivida y practicada para que los estudiantes puedan liderar con el ejemplo y podamos ejecutar algunas estrategias de afrontamiento, como lo es, por ejemplo, la resiliencia. Esta capacidad de enfrentar favorablemente la adversidad, pues sí está un poquito romantizada el día de hoy, pero creo que es un elemento muy importante con el que las personas y la sociedad en general conectan. Este puede ser entonces ese punto de encuentro, este puente interdisciplinario, este puente de comunicación a partir del cual se crea la bioética. Creo que es la idea fundamental que nosotros tenemos que ejercer y más ya como bioeticistas, el realmente serlo, el realmente acercarnos a las demás disciplinas, que es algo que hacemos mucho, por ejemplo, en los comités hospitalarios de bioética, ya hoy comités de bioética para la atención a la salud, cuando favorecemos el diálogo, ¿no? Para tomar decisiones en el ámbito de la salud. Lo mismo pasa con los comités de ética e investigación. Y bueno, aquí nada más pedirles que estemos actualizados y actualizadas con base en las reformas que ya se establecieron en la Ley General de Salud el 15 de enero de este año, que entraron en vigor al día siguiente, el 16 de enero, para también entender que pues sí vamos a la par, ¿no? Ya estamos yendo a la par, estamos tratando de ir bien emparejados desde el punto de vista de la sociedad y cómo se ha ejercido la bioética mexicana hacia la legislación, ¿de acuerdo? Por ahí algunos elementos importantes que no les quiero adelantar mucho, son precisamente el tema de que estos espacios y estos comités sí o sí tienen que ser interdisciplinarios. Por ejemplo, además, no menos importante, que tiene que existir equidad de género, ¿no? En la conformación de estos comités, que sus miembros pues tienen que respetar estos elementos fundamentales, porque precisamente es hoy cuando la sociedad exige que de alguna manera así se estén llevando a cabo las discusiones y los diálogos y los discursos en materia de bioética. Y es precisamente esta diapositiva la que nos da el maravilloso ejemplo, ¿no? Es un desafío a la equidad, ¿no?
Es un desafío a realmente ejercerla a partir de la bioética y de los derechos humanos. Y es que en nuestro país y en el resto de América Latina, pues esto está intrínsecamente ligado, ¿no? Como les decía, a través de temas como la delincuencia, el abuso hacia las poblaciones vulnerables, por ejemplo. También no olviden investigar y adentrarse muy bien en esta teoría de las capas de la vulnerabilidad que es Florencia Luna y que ha sido en mi opinión, muy revolucionario para nuestra sociedad. Y es que aquí es donde se estudian cómo las condiciones socioeconómicas sí o sí limitan la práctica de principios bioéticos, desde su conocimiento hasta su ejecución. Entonces, es vital reconocer y reducir estas brechas. No se ejecuta de la misma manera y desgraciadamente no se reconocen de la misma manera los derechos humanos en el ámbito público que en el ámbito privado. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, señalar esos elementos para entonces saber qué hacer y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, pues nos damos cuenta y podemos advertir cómo la responsabilidad social universitaria busca precisamente acercarnos a estos elementos, estos principios de equidad, solidaridad y responsabilidad con el otro y con el medio ambiente también. Muchas veces pensamos que el ecosistema o el medio ambiente es un ente totalmente aparte de nuestra vida, que no nos afecta, que no irrumpe en nada, y la verdad es que nos afecta en absolutamente todo. Si nosotros pensamos esta gran crisis sanitaria de hace 6, 7 años, ya siento que fue hace 2 años, pero ya fue hace bastante, y es que así lo vivimos, ¿no? Así lo tenemos. Como a través del aislamiento no solamente estábamos hablando de la salud física, del miedo a la muerte, ¿no? Sino de todas estas manifestaciones psicosomáticas y también la afectación que se dio al comercio, a la economía, a la misma educación, etcétera, y nos damos cuenta cómo todo está interconectado. Y, por ejemplo, pues estamos viviendo las consecuencias del uso de desechables, por ejemplo. Lo que les digo, el tema de la contaminación, el tema también de el maltrato hacia los animales, todo está totalmente conectado y afecta a la vida del ser humano. Y por eso les decía en un principio cómo tenemos esta idea de que la bioética habla única y exclusivamente de las ciencias de la salud y cómo afecta al ser humano. Si nos fijamos bien, incluso en el término y en la definición que, por ejemplo, da la Comisión Nacional de Bioética, hablamos de las ciencias de la vida y la pregunta es, ¿qué ciencia, qué profesión no se relaciona con la vida humana? Absolutamente todo, ¿no? Y cómo esto va a impactar en la salud. Salud nuevamente integral, biológica, psicológica, social y espiritual de las personas. Y por ende, los otros seres vivos con los que nosotros tenemos contacto directo, que es pues absolutamente con todos. Entonces partimos sí de la dignidad del ser humano para entonces ejercer el respeto hacia los demás y hacia lo demás. Entonces, aquí partimos, ahora sí, de cómo la bioética y la sociedad civil pueden construir un futuro totalmente sostenible. Entonces, tenemos, por ejemplo, por supuesto, actores clave, como las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones, de alguna manera son protagonistas en la implementación de principios bioéticos en sus comunidades, porque de alguna manera estos grupos, este conjunto de personas, que están compartiendo un objetivo en común, se pueden acercar a los demás. Como les digo, a través de sus objetivos generales, de sus objetivos específicos, de pues este acceso que se tienen a ciertos miembros de la sociedad, a ciertas poblaciones, etcétera, que insisto, ciertamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, se da un espacio, que muchas veces eso es lo que necesitamos, un espacio y que también viene en las nuevas reformas, ¿no? A la Ley General de Salud, hablando del espacio físico, pero también el espacio tecnológico, para llevar a cabo una reflexión y una reflexión que en estricto sentido, sí, lo prudente y lo adecuado es que sea una reflexión bioética, para que entonces podamos analizar de manera crítica el impacto social de la investigación científica y tecnológica, de los cambios políticos, de estos elementos socioeconómicos
que pueden ser impulsores o que también, por el contrario, pueden estancar a la sociedad, que pueden estancar su potencial, que limitan a muchas otras personas que no se encuentran en una situación eh, pues privilegiada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es pauta para que entonces diferentes comités de bioética aseguren calidad tecnocientífica y legitimidad precisamente de la interdisciplina, para que entonces se pueda dialogar con las necesidades sociales total y completamente reales. Fíjense cómo se repite muchísimo la idea del diálogo. Es que es la materia prima de la bioética. ¿De acuerdo? El entender que todos tenemos puntos de vista diferentes y de aquí pues partimos, ¿no? De muchos elementos y de muchas otras herramientas. Una de las más comunes de las que se habla en este sentido es el de la empatía. Entonces, esto es algo que a mí me gusta repetir mucho en mis ponencias, creo que es muy importante para entenderlo. La empatía es el acercamiento integral hacia la situación del otro, no es como tal ponernos en los zapatos de los demás. Si nos ponemos en la misma situación, si nos ponemos tal cual en sus zapatos, hay muchísima contaminación de todo tipo. Eh, yo en mis clases lo que hago es poner un ejemplo así de manera presencial. Es decir, pues, si yo estoy caminando y me tropiezo, no necesito que alguien se acerque y se tropiece conmigo. Necesito que alguien con su impulso físico y su fuerza física de estar de pie se aproxime a mí físicamente y me tienda una mano y me ayuda a levantarme. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es lo que necesitamos dentro del diálogo y el discurso de la bioética, aproximarnos al otro, a sus sentimientos, a sus pensamientos, a sus conocimientos. Y entonces ahí validar de manera incondicional que el otro piensa distinto. Ojo, esto no significa que entonces ya nos dejamos convencer o darle la razón al otro para no meternos en ningún tipo de controversia. No, es aceptar incondicionalmente que el otro piensa distinto. Ahí es donde empieza la empatía. Y ahí es entonces cuando podemos realizar una reflexión, un análisis y entonces llevar a cabo un diálogo y no única y exclusivamente un discurso en donde yo hablo, yo tengo la razón, nadie me pregunta nada y así nos quedamos. ¿De acuerdo? Entonces, estos actores clave tienen que desarrollar estas habilidades para saber, de alguna manera, acercar esta reflexión, sí, claro, a los miembros del comité, a los miembros de la sociedad académica, científica, pero también a la sociedad. Eso es total y completamente elemental. Ahora bien, ¿cuáles son estas redes de personas que acercan la bioética a los demás? Estamos hablando de educadores, profesionales de la salud y sobre todo no hay que dejar de lado a los líderes comunitarios. Todos tenemos que actuar juntos desde los principios bioéticos para que entonces el impacto social se multiplique a través, como les decía, de entrevistas en medios masivos de comunicaciones que también podemos hacer en redes sociales, información que podemos diseminar o que podemos dispersar a través de muchísimos otros medios. Hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Ya bien nos decían, ¿no? Que se graba, por ejemplo, esta sesión, que podemos acercar a las personas que no se pudieron conectar. Y es eso, precisamente sembrar ese interés para que entonces las personas se puedan capacitar, por supuesto, sin olvidar que una de las principales funciones de los bioticistas es precisamente la capacitación, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito social. Entonces, ¿cuáles son estos elementos y este llamado a la acción para realmente tener o ejercer un liderazgo de acción positiva en materia de bioética para que podamos observar o abonar al cambio social? Punto número uno, que los educadores integremos dilemas bioéticos para fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones morales. Hay que perderle el miedo a poner situaciones reales, actuales, que todavía no han sido resueltas y que entonces nuestros alumnos opinen. ¿Sí que opinen? ¿No? Desde un punto de vista personal, con sus prejuicios, con sus estereotipos, ¿no? Para que ellos mismos se conozcan, pero que entonces ya después a través de los elementos científicos argumenten y que justamente se den cuenta de la diferencia entre un argumento y una opinión. Y cómo hay que ser nuevamente muy responsables y muy cuidadosos
para comunicar esos elementos, ¿no? A través de esta diferencia fundamental. Si se fijan, ahí sí, muchos de los conflictos, muchas de las controversias sociales, pues surgen a partir de que las personas dan opiniones desde sus experiencias propias, desde sus posiciones de privilegio, desde sus posiciones también de extrema vulnerabilidad. Entonces, eso hace que las personas no se sientan conectadas o no se acerquen. Pueden ser estrategias, sí pueden ser estrategias de conexión con el otro, pero eso no tiene que fundamentar un criterio ni una toma de decisión, porque de lo contrario, pues estamos lejanos de lo que es la realidad de la otra persona y no estamos ejerciendo la empatía. También los líderes civiles, como ya bien les comentaba, pueden promover la bioética como marco para la responsabilidad social y las decisiones éticas en las organizaciones. La bioética también nace y se ejecuta dentro de los campos de trabajo, dentro de los ambientes laborales, dentro de la toma de decisiones que hacemos todos los días, no solamente para la educación, sino también para las personas que se encuentran dentro de nuestro mismo ámbito de estudio. Por ejemplo, poco se habla del ejercicio de los principios bioéticos de un miembro del personal de salud a otro miembro del personal de salud. Si se fijan, no es que sea erróneo, pero siento que le falta mucho más. Solamente nos abocamos a hablar de la relación médico-paciente y ya. Si el otro profesional de salud se ve conflictuado, abrumado, afectado por las tomas de decisiones o el cómo se hacen las cosas, eso pues lo ignoramos por completo. Y es nuestro campo de trabajo, son nuestros compañeros, hombres y mujeres que están todos los días observando las mismas situaciones, pero recibiéndolas y muchas veces percibiéndolas de distinta manera. Lo mismo pasa en estas situaciones y en todos los demás ámbitos de trabajo. Y entonces es aquí cuando las instituciones pueden establecer así en su ambiente pues ciertos comités que fomenten la investigación, que fomenten el discernimiento, la reflexión y el diálogo con estos principios bioéticos para que entonces se pueda observar un impacto social positivo y sobre todo sostenible. La bioética no es una moda. Como ya bien les decía, la bioética es una herramienta fundamental para que nosotros la hagamos incluso a manera de virtud, es decir, un hábito que se repita de manera constante y que entonces ya a través de la incorporación mental, pues podamos ejecutarlo de manera completa y totalmente normal. Evidentemente esto necesita práctica, por eso hay que empezar lo más pronto posible a poder desarrollar todas estas habilidades y estas estrategias. Entonces, el objetivo es que la bioética nos ayude a construir un mundo muchísimo más justo. Yo les coloco aquí que la bioética es una brújula que orienta el progreso científico y tecnológico hacia el bienestar humano y del planeta, al ecosistema, a los animales, al medio ambiente. Y entonces, si nosotros adoptamos ese liderazgo, vamos a invertir en un futuro donde la innovación siga genuinamente al bien común y no viceversa y se planta desde las aulas, las organizaciones y la sociedad entera. Es cuando nosotros vamos a poder delimitar un impacto real, pero también un impacto bien fundamentado en principios éticos, en elementos morales, por supuesto, claro, claro, pero en principios éticos como fundamento elemental, de tal suerte que, eh, pues, dicen que la historia se repite, que la historia es cíclica, ¿no? Lo que les quiero decir es que sí, de tal suerte nosotros observamos nuevamente, pues estas grandes y terribles situaciones, siempre menciono la Segunda Guerra Mundial, etcétera, las experimentaciones en seres humanos, en poblaciones vulnerables, que sabemos que siguen existiendo, por supuesto, no está de más decirlo. Si nosotros observamos estas situaciones, podamos de alguna manera impactar. Y si es posible frenar en conjunto, porque la sociedad es una fuerza muy importante, siempre lo ha sido, frenar esos elementos, frenar esas situaciones. Pero esto, como les digo y como les he mencionado en estos minutos, es producto de un análisis y de un discurso profundo que tenemos que estar ejecutando de manera constante. Con esto estamos en tiempo asignado para esta ponencia.
Les estoy dejando aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda o algún comentario. No sé si aquí quieran comentar algo, tengan alguna duda en particular. Y pues nada, por supuesto, agradezco muchísimo su atención y la organización de esta conferencia. Dejo de compartir por si alguien quiere comentar algo. Mm. Muchas gracias, doctora Patricia, por el webinar. Como ella estaba comentando, por favor, si tienen alguna pregunta que hacerle, aprovechemos su conocimiento. O si tienen algún comentario también que hacer. Una de las cosas que a mí me preguntan mucho, por ejemplo, hablando pues, lo más importante para la toma de decisiones en cualquier nivel de salud, etcétera, es precisamente cómo realizar diálogos asertivos. Entonces, yo creo que lo más importante es, por supuesto, el autoconocimiento. Eso es elemental. Si no sabemos cuáles son o identificamos cuáles son nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, que todos los tenemos, es muy importante, así se construye nuestra personalidad y así se construye pues nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento crítico. Hay que identificar para saber qué nos sirve, qué no, qué ha sido producto de construcciones sociales, construcciones familiares, etcétera, para entonces justamente llevar nuestras palabras y nuestros pensamientos hacia la asertividad y a saber comunicarnos, por supuesto. Y siempre respetar nuestros propios estilos, que eso también es muy importante. Igual, doctora, yo tengo una pregunta. Claro que sí, sí. Este, eh, en una parte señalaste que las condiciones socioeconómicas pueden llegar a limitar las prácticas de los principios bioéticos. ¿Cómo podemos evitar que la bioética se convierta en un privilegio de las instituciones con mayores recursos y no en un derecho universal? Punto número uno, estimada Cris, hay que tener el conocimiento bien fuerte, ¿no? Porque muchas veces caemos en relativismo, justo por el tema, por ejemplo, de la cuestión económica, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos estos fundamentos, pues bien establecidos, nos ayuda a hacer algo muy importante que es buscar alternativas, ¿ok? Sí, Entonces, sí podemos vislumbrar muchas veces que existe un bien mayor y lo buscamos. Y esto también nos ayuda a entender, por ejemplo, que eh, siempre hay que hacer lo mejor posible. Lo imposible no obliga ni ética ni legalmente. Dentro de la situación que tenemos, ¿cuáles son las posibilidades? Y ahí siempre escoger lo mejor para las personas, lo mejor que nos represente el reconocimiento a su dignidad y el bien común. Insisto, pues también, por ejemplo, cuando bueno, estamos todavía en esta situación en donde en muchos hospitales públicos, incluso en muchos hospitales privados, por ejemplo, no hay acceso a cierto tipo de medicamentos, bueno, ¿qué alternativas se le pueden dar a los pacientes? ¿Qué más nos gustaría nosotros tener el poder económico para pues ir al extranjero, comprar los medicamentos y traerlos al hospital o dárselos a los pacientes? Pues la realidad es que no es posible. La verdad es que en gran medida y la mayor parte de las veces esto no se puede. ¿Cuáles son entonces las alternativas? Y ahí estamos uniendo algo muy importante, que es nuestro conocimiento, el criterio científico, pero también el criterio bioético. Entonces, la realidad no es idónea, no es perfecta. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Para entonces, pues no, claro. porque parecería que retiramos, ¿no? Como todos estos elementos o estos principios bioéticos. Uy, no se puede, no estamos en las mejores condiciones. No, la bioética no es para situaciones privilegiadas, es para todas las situaciones. Y yo diría aún más ejercerla en las situaciones y en los momentos complicados, difíciles y extremos. Claro, completamente de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Marisela Aguilar comenta que agradece el espacio de la reflexión, que fue un tema muy importante. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, igual no se preocupen, también les vamos a compartir la grabación del webinar. Si tienen alguna pregunta, también ahí tienen el correo de la doctora.
para que se la puedan preguntar directamente. No sé, maestra Margarita, si tenga algo que comentar. Pues agradecer al área de vinculación de posgrados por esta oportunidad para que tanto la doctora Patricia Hernández como su servidora podamos ampliar un poco más el horizonte de lo que es la bioética y que nos demos cuenta, ¿no? Como sociedad de la importancia de tenerla como una herramienta de reflexión ordinaria, ¿no? Que es al final donde queremos llevar todo esto. Entonces, gracias a Carmen, que no se encuentra visible, pero ahí está. A ti personalmente, Esme, a los asistentes por quererse formar y el interés que demuestran. Personalmente agradezco a la doctora Luz del Carmen, que se encuentra por parte del capítulo de Sonora de lo que es la Comisión de Bioética, si mal no recuerdo. Y bueno, evidentemente a nuestra ponente, la doctora Patricia Hernández, ¿no? Por la excelente ponencia y que bueno, esto nos lleve a iniciar la reflexión, ¿no? A abrir el conocimiento, a abrir la escucha y el darnos cuenta qué importante es estar juntos en el bien para nosotros mismos y luego, por lo tanto, para nuestra comunidad y nuestra sociedad. Claro, muchísimas gracias, maestra. Igual, por si les interesa saber más de este tema de bioética, en el mismo correo les van a compartir también la oferta. Tenemos la maestría en bioética con especialidad en bioética fundamental, por si les interesa también saber un poquito más de este tipo de temas que son muy interesantes, que no todos tienen el privilegio de saber de este tipo de temas, ¿no? Pues entonces con esto damos fin a nuestro webinar. Doctora Marta Patricia, muchísimas gracias por tu generosidad al compartir tu conocimiento, tu experiencia y tu visión con nosotros. Igual también gracias a la maestra Margarita por la ayuda y la gestión en este webinar. Ahora sí que cada uno de los temas que se abordaron hoy nos dejan con herramientas concretas, ¿no? Y con una perspectiva pues más renovada sobre este papel que jugamos como líderes en nuestros propios espacios. Agradezco también a todos y a todas las que se conectaron, que nos brindaron de su tiempo para poder escucharnos. Como les comenté hace un momento, les vamos a compartir toda esta información para que la tengan a mano. En la mano es una información muy interesante, muy importante que todos sepamos. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Con muchísimo gusto. Gracias por todo y que tengan excelente tarde. Ujú.